Bueno, ¿cómo están? Eh, Hoy tenemos el último videíto antes del primer parcial, capítulo 3. Es largo, o sea que es bastante para leer, pero, o sea que bueno, está en cada uno, digamos, la elaboración este, y, y bueno, la incorporación de toda la información y el manejo de la misma, ¿no? Además complementada con todos los demás elementos que nosotros venimos intercambiando. Eh, Respecto del parcial, que es lo que muchos están ansiosos, yo el día que ustedes estén de acuerdo, eh, si es el martes 20, pasa que justo el martes 20, eh, justo el martes 20 me parece que hay algunas cosas que van a convocar la atención de muchos. El día que nos pongamos de acuerdo, lo acordamos por el grupo de WhatsApp, eh, por ahí podría ser el 19 o el 21, eh, digamos, en esa semana, ¿sí? O el 19, o el 20, o el 21, o el 22, o el 23, no sé, alguno de esos días. Yo mando preguntas, probablemente, me imagino que serán 5 o 6 preguntas de elaboración. Supónganse que las mando también a la hora que acordemos. Supónganse que las mando a las 5 de la tarde y pongamos como hora de entrega 12 de la noche, 1 de la mañana. Eh, como hora máxima de recepción, ¿sí? En todo caso, eso lo vamos definiendo. En principio, yo diría mandar el enunciado a las 5 de la tarde, es mucho tiempo. Bueno, a las 5, 7 de la tarde, 7 de la tarde, porque así no tienen tanto tiempo para andar llamándose por teléfono entre ustedes, y que sea individual, que sea un trabajo responsable, individual. Así que vamos a pensar en esto. 7 de la tarde, o sea, 19 horas, y como horario máximo de entrega, 12 de la noche. Son 5 horas para, para escribir, para corregir, para sacar fotos, de última para los que no pueden mandarlo por correo o no tienen no sé qué, bueno, lo sacan foto y de alguna manera lo envían. O sea, lo escriben, ¿no? En una hoja, sacan foto y lo envían. Yo creo que la forma más práctica para quien tiene computadora es escribirlo en la computadora y enviarlo por correo electrónico. El que no, bueno, el que le cuesta escribir en el teclado, lo hace en una hoja, le saca foto y la envía o las envía por correo electrónico. Así que bueno, esa sería la modalidad. Bueno, vamos al capítulo 3. Nosotros terminamos el videito pasado hablando de la forma en que bajo la presidencia de Duhalde se endeudó al conjunto del pueblo por 10 años, ¿no? Con esa especificación asimétrica, dándole los bonos a los bancos, regalándole pobrecito a los bancos los bonos para que no sufran, que eso lo tuvimos que pagar el conjunto del pueblo argentino durante 10 años, siendo el último pago en el 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández. Y además hablamos de cómo, sí, con una inflación del 40% aproximadamente, aumentó la pobreza, y bueno, fue
una salida, es medio paradójico, ¿no? Porque fue una salida dolorosa de la convertibilidad, pero el mejor resultado fue haber salido, ¿no? Es como el otro día que Argentina jugó mal. Argentina jugó mal. Son partidos eliminatorios donde se matan a patadas y donde anda a correr un ecuatoriano de eso. Uno no puede descuidarse contra esos pibes que son unos cohetes. Pero sí, digamos, Argentina estuvo muy imprecisa en el juego. Messi, que casi siempre juega bien con la selección, estuvo muy impreciso, perdió muchísimas pelotas, pero ganamos. El resultado va a quedar como que ganamos. Se va a recordar el partido al inicio de esta eliminatoria, que fue con un triunfo. Y algunos datos interesantes, como Martínez Cuarta, como Campos. Pero bueno, lo mismo diría, digamos, de la salida de la convertibilidad. O sea, es obligatorio acordarse de la especificación asimétrica, de los bonos y todo eso, pero lo más importante fue, tal como estuvimos diciendo, haber salido de la convertibilidad. Cuando se sale de la convertibilidad, la mejora en los, podríamos decir, los términos de intercambio, porque tiene que ver con los precios de nuestros bienes exportables tradicionales, generaron un superávit comercial muy importante que fue útil para financiar mucho de lo que vino luego. Se asignaron, como decíamos, los planes jefes y jefas. Había una pobreza de más del 50%. Era una cosa tremenda, provocada endógenamente, ¿no? Endógenamente significa a consecuencia de las políticas que nosotros hicimos. No es como ahora que viene una pandemia y que aumentó la pobreza en todos los países del mundo. O sea, el antes y el después de la pandemia es un aumento de pobreza para todos. Pero se fue generando empleo, se fue reactivando la economía. Bueno, termina el gobierno de Duhalde con la convocatoria de las elecciones y asume el 25 de mayo del 2003 Néstor Carlos Kirchner, que dice: nosotros no vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo. Si quieren que les paguemos, déjennos crecer. La verdad que cuando, después de tantos engaños, ¿no? Menem, de la Rúa, bueno, etcétera, después de tantos engaños, nosotros pensábamos que esto podía ser un engaño más, otro charlatán más. Pero la verdad es que el recorrido que se viene dando demostró que Néstor Kirchner fue lo que dijo: yo no voy a dejar mis valores y mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Vengo a proponerles un sueño. Y fue verdad. Se aumentaron las retenciones a las exportaciones que financian al Estado. Se consiguió complementar el dólar caro con política arancelaria y con barreras a las importaciones de productos que nosotros podemos producir, lo que se llama productos transables, bienes transables. Se utilizó el excedente comercial para solucionar la extrema pobreza que teníamos en aquel momento, y se empezó
lentamente a poner en marcha al país. En el 2005 es un año muy importante, como podría llegar a ser eh, el 2020 en algunos sentidos que luego elaboraremos a ver cómo continúa esta historia, ¿no? Pero el 2005 fue un año clave en nuestra historia. Primero, bueno, ese excedente de divisas que teníamos con los precios de nuestros bienes exportables muy altos y un superávit comercial muy abultado, se utilizaron 10.000 millones de dólares todos juntos para sacarnos de encima para siempre al Fondo Monetario Internacional, para que no vuelva nunca más el Fondo Monetario Internacional. Entonces quedamos desendeudados con el Fondo Monetario Internacional, que es el que nos recomendaba las políticas económicas, con sus recetas, con toda la historia. Bueno, nos sacamos de encima para siempre al Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que se creía, ¿no? En ese momento nosotros no imaginábamos que iba a venir de vuelta el Fondo Monetario Internacional a poner un presidente y bueno, todo lo que pasó luego. Pero bueno, en ese momento nuestra comprensión era que nos sacamos para siempre al Fondo Monetario Internacional. También vino George Bush hijo a proponernos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y ahí Néstor Kirchner junto con Lula, con Chávez y con Diego Armando Maradona lo echaron a patadas en el orgullo al carajo, y a partir de ahí fortalecimos la integración regional, consolidamos el funcionamiento del Mercosur, luego creamos la UNASUR como organismo de integración y complementación de políticas económicas de todos los países de Sudamérica. Luego eso se amplió a CELAC, incluyendo a Centroamérica y el Caribe. Y, digamos, avanzando más en el tiempo, nosotros terminamos con la casi incorporación argentina al BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que no era una cuestión menor, pero si estamos hablando de cuántos países somos 10 países de Sudamérica, un poco más de 10 de Centroamérica y el Caribe, estamos hablando de 25 países. ¿Qué es 5 países entonces? Era mucho, porque Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica estamos hablando de la mitad de la población del mundo y la cuarta parte del PBI mundial. Así que era muy importante la incorporación de Argentina en el BRICS. Habrá que ver en este nuevo mundo con Bolsonaro y no sé qué va a pasar, pero ojalá que pueda retomarse semejante propuesta interesante, ¿no? Bueno, entonces tenemos el 2005 con esas cuestiones. Comienza a recuperarse entonces, decíamos, la industria, se comienza a generar empleo, las retenciones a las exportaciones se comienzan a utilizar para financiar políticas de Estado, de obra pública, de distribución de ingresos. Lo primero que hace Néstor Kirchner, y esto es algo que fue muy importante, derogar la ley de flexibilización laboral que había puesto el menemismo y recuperar los convenios colectivos de trabajo, lo que se conoce como paritarias, para asegurar que todos los años los sueldos aumenten por encima de la inflación. Luego con tantos que habían quedado por fuera del sistema, con la enorme exclusión social y destrucción de empleo que generó la convertibilidad
durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, y mucha gente que no pudo pagar su monotributo, muchos empleadores que no hicieron los aportes, y entonces teníamos millones de nuevos jubilados que no podían jubilarse porque o no les aportaron o no pudieron entre pagar el monotributo y comer. ¿Qué elegís vos? No hay opción, y mucha gente no pagó el monotributo, entonces se quedó sin los aportes necesarios para poder jubilarse. Bueno, se hizo la ley de moratoria jubilatoria que permitió que se incorporen millones de jubilados al sistema. Luego se complementó eso con la ley de movilidad jubilatoria, que significaba que los aumentos de las jubilaciones también tenían que estar por encima de la inflación. Entonces, bueno, son un montón de cuestiones que fueron incrementando el empleo, la inclusión social y la demanda. La demanda significa que la gente tenga plata para consumir. Y cuando la gente tiene plata para consumir, hay que producir más. Y si hay que producir más, eso genera un aumento en la producción, en la industria, en la generación de empleo y también en la recaudación del Estado. Lo cual fue muy importante. Luego se dieron subsidios a los transportes y a los servicios, que abarataron el costo de los hogares, el costo fijo de los hogares, de la mantención de los hogares, y ese excedente la presidenta Cristina Fernández lo denominaba salario indirecto. ¿Por qué? Porque ese excedente, o sea, excedente no es que te sobra plata, excedente es que en vez de usar la plata para pagar los servicios, esa plata la podés usar para consumir. Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, eso sería como un sueldo indirecto que aumentó el consumo, aumentó el bienestar. Se generaron luego del problema que vamos a analizar más adelante, que fue en el 2014, se suscitaron muchos problemas que vamos a analizar oportunamente. Ustedes lo tienen igual para leer, ustedes lo tienen igual para leer. Por ahí hago alguna mención si me da el tiempo. Bueno, sí, el tiempo da, porque puedo cortar y volver y después pegar los dos archivos. Así que bueno, vamos a ver cómo se da la cosa. Entonces decía, bueno, se incorporó luego el plan Ahora 12, que significaba que se podía consumir en 12 cuotas sin interés. Entonces eso aumenta el consumo, porque y las posibilidades de compra para gente que tenía que cambiar la heladera o el lavarropa o irse de viaje, comprarse ropa en 12 cuotas sin interés cuando no tenés toda la plata junta. Eso es una ayuda muy importante para que puedas darte gustos y obtener los bienes y los servicios necesarios para la vida. Y eso además estaba anclado a productos de producción nacional, de industria argentina, con lo cual de alguna manera también eso fue generando una protección para nuestra propia industria, que es la mayor generadora de empleo genuino en el país. Bueno, después tenemos ahí, lo que empezó en el 2005, esto es muy importante, y ahí tiene que ver con este tema con el que iba a empezar ahora. Bueno, dos cosas, ¿no? Por un lado, que comenzó un periodo de desendeudamiento, ¿no? Así como fue lo de los Bodén, que ya dije, como fue lo del Fondo Monetario Internacional, que ya dije, se comenzaron a pagar todos los vencimientos de deuda. Un montón de plata. Hay obviamente una crítica desde los más puristas que dicen que estuvo mal que se pague una deuda de la dictadura militar y del menemismo. Se consiguió, por eso digo que en algunos sentidos por ahí se puede llegar a comparar con algunas cosas que se consiguieron en este 2020. Vamos a ver qué va pasando, ¿no? Pero en el 2005, que luego se replica
se termina de completar en el 2010, se hizo la reestructuración de una deuda privada de cerca de 100.000 millones de dólares, que fueron en su mayoría bonos comprados en default, en cesación de pagos, con lo cual fueron especuladores que compraron bonos, títulos públicos muy baratos y luego querían exigir el total de la deuda. No, pará, si eso vos lo compraste a 15 y en el mercado está en 30, no me exijas el 100%. Bueno, entonces Néstor Kirchner hizo una oferta de una quita del 65%, es decir, que esos bonos los pagaba un 35% de su valor nominal, y se consiguió bajar una deuda de 100.000 millones de dólares, lo digo redondeado, ¿no?, a 35.000 millones de dólares. Fue una cuestión muy importante, que bueno, que eso contribuyó a ir bajando también en el presupuesto nacional de cada año los costos, los gastos del Estado, ¿no? El gasto del Estado que se distribuye en inversión social. ¿Qué es la inversión social? Lo que ustedes tienen ahí, servicios sociales más servicios económicos. ¿Qué es? Salud, educación, seguridad social, ciencia, cultura, urbanismo, transporte, turismo, medio ambiente, alcantarillado, vivienda, energía, combustible, bueno, todo lo que tienen ahí, promoción de asistencia social, agua potable y alcantarillado, ya lo dije, transporte, ya lo dije, bueno, de ahí dije un montón. Bueno, todo eso sería lo que es inversión social, ¿no es cierto? Después tenemos administración gubernamental, defensa y seguridad y deuda pública, ¿no? Ahora, si el país debe mucho, tiene que pagar mucho de deuda pública. Cuando el país se va desendeudando, tiene que pagar cada vez menos de deuda pública. Nosotros arrancamos el periodo de Néstor Kirchner, desde que empieza este periodo de desendeudamiento, con un 25% de nuestro presupuesto destinado a deuda pública. Entonces quedaba solamente el 75% de nuestra plata que pagamos con impuestos para nosotros. El 25% se lo teníamos que dar a los que nos robaron toda la plata durante la dictadura y el menemismo. El desendeudamiento significó, o sirvió para qué, para que cada vez menos plata fuera para los ladrones, y que nosotros terminamos el periodo de Cristina Fernández con menos del 8% en presupuesto de pago de deuda y más del 90%, más del 92% de nuestra plata para nosotros mismos, ¿no es cierto? Eso fue muy importante. Después, digamos, en lo que es fuentes de recaudación, nosotros, si ustedes miran el presupuesto que está en el libro, nosotros, ¿cuáles son las principales fuentes de recaudación? Bueno, impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones y comercio exterior, es decir, aranceles a las importaciones y retenciones a las exportaciones. Bueno, hay algunas cuestiones. Una es que el aumento en el nivel de actividad, ¿no? Nosotros tenemos el cálculo del PBI, de cómo aumentó el PBI. El PBI aumentó desde 150.000 millones de dólares hasta 600.000 millones de dólares, o sea, se multiplicó por 4, ¿no? Vieron que dicen que los Kirchner se robaron un PBI, bueno, habrá sido por 5 y se robaron 1, no sé, pero digamos, en concreto el PBI era de 150.000 millones de dólares por año y termina, cuando empieza el gobierno de Macri, nuestro PBI estaba por encima de los 600.000 millones de dólares. O sea, se multiplicó por 4 la generación de riqueza producida por el pueblo argentino. Estábamos en el puesto 20 del mundo. Eso es lo que le permitió a Argentina, gracias a ese crecimiento, empezar a participar del G20. Es decir, los 20 países más importantes del mundo en producción de riqueza hacen acuerdos, negociaciones, plantean disputas políticas, geopolíticas. Argentina está ahí adentro, gracias a ese crecimiento que tuvimos durante este periodo, desde el 2003 hasta el 2000, no me acuerdo cuándo fue que entramos en el G20, 2010, 11, 12, no recuerdo bien. Bueno, entonces cuando se produce un incremento en la actividad, y
naturalmente en el empleo también. Nosotros arrancamos este periodo con un desempleo de más o menos el 20%. El desempleo bajó mucho con el gobierno de Duhalde. Cuando se sale de la convertibilidad, se comienza a aumentar la actividad. Nosotros, la explosión del 2001 termina con un desempleo del 27%. Baja creo que a menos del 20%. Creo que más o menos andaba por el 18%. Y el desempleo bajó del 18 al 5,5%. Así que, bueno, todo eso naturalmente se ve en la recaudación del Estado. El Estado empezó a recaudar más por impuesto al consumo, por impuesto a las ganancias. Y yo decía, aportes y contribuciones tiene que ver con la estatización de los fondos previsionales, que antes, durante el periodo menemista y de la Rúa, esos fueron los AFJP que la cobraban los bancos. Encima le cobraban, esto ya hablamos, ¿no? Que encima cobraron un 13% de comisiones y bueno, y toda esa plata quedaba en los bancos. Bueno, ahora toda esa plata empezó a formar parte de la recaudación del Estado argentino. Además, durante la convertibilidad el Estado no cobraba ni aranceles ni retenciones, que como ustedes ven en los números, llegó a formar casi el 15% de la recaudación del Estado. O sea que el Estado tenía mucha más plata. Así que bueno, fíjense cuán importante es todo eso. Y respecto del sector externo, nosotros tenemos que, bueno, por un lado, la balanza comercial, que es muy importante. Nosotros tuvimos el mayor superávit comercial de toda la historia de nuestro país. O sea, nunca tuvimos un superávit comercial como en el periodo que va del 2003 al 2015. Nunca en toda la historia tuvimos un superávit comercial de esa magnitud absoluta y magnitud relativa. Eso es muy importante, porque significa que entra más plata al país que la que sale. Pero si ustedes van mirando, eso se consigue con un montón de medidas, con haber agregado, como ustedes tienen ahí, la descomposición de las exportaciones, haber agregado valor en las exportaciones. Fíjense en la página 88. Productos primarios 23% de exportaciones, manufacturas de origen agropecuario 32%, manufacturas de origen industrial 35%. Eso significa agregar valor a nuestras exportaciones. Bueno, después tenemos en servicios, bueno, servicios tenemos turismo y transporte, son los dos más importantes. Ahí tuvimos una ganancia con la recuperación de Aerolíneas Argentinas, ¿no? O sea, uno de los puntos importantes es la recuperación de las empresas de servicios que estaban en manos extranjeras y que nos retiraban utilidades permanentemente. Eso es un déficit por la cuenta rentas. Bueno, al nacionalizar muchas de las empresas que eran extranjeras, cortamos con ese retiro, que era una pérdida gigantesca. Pero además, con Aerolíneas Argentinas, lo que conseguimos fue, además de cortar con ese retiro, volver a tener una de las mejores empresas aeronáuticas del mundo, pero además que un montón de dinero que se usaba para pagar vuelos en empresas extranjeras, ahora se quede en nuestra aerolínea de bandera, que además significa que no sale plata y que ingresa plata al país por el turismo de extranjeros en nuestro país. Nosotros tenemos el país número 1 de turismo en Sudamérica, por encima de Brasil, Colombia y Perú. Somos el país número 1 y número 2 de toda Latinoamérica. El número 1 es México. Entonces, bueno, en la cuenta renta ya hablamos del tema de bajar los intereses de deuda externa y bajar el retiro de utilidades de empresas extranjeras operando en nuestro país. Así que bueno, en sumatoria, creo que todo esto permite entender este capítulo. Así que bueno, con respecto al 2014, bueno, si quieren léanlo. Me parece como que lo central del capítulo es esto, y en todo caso, en las primeras clases luego del parcial, ahí sí abordamos la problemática del 2014-15 y después lo que pasó luego. Pero todo esto, léanlo, no dejen de leerlo porque permite entender un poquitito todo el conjunto de cosas. Así que bueno, lean, cualquier cosita preguntan y bueno, y ya quedamos como será.